La semana pasada habíamos estado hablando la primera parte de esta clase de configuración de la ciudad, ¿no? Y los temas eran el carácter de la ciudad y cómo en el tiempo los distintos modelos de ciudad, hablamos de la temporalidad, justamente de cómo influía en la dinámica de configuración urbana, hablamos de los grupos de habitantes, que son como el componente esencial de la urbanidad, y hablamos de las normas, ¿no? Lo que estaba en norma, lo que estaba fuera de norma, y cómo esas cuestiones de lo formal y lo informal de alguna manera convivían. En la primera parte de hoy vamos a, como a ver en casos concretos esas cuestiones, y luego vamos a terminar sintetizando lo que planteaba Adrián de esta metodología de catálogos de paisaje urbano, de lo cual vamos a aplicar una partecita, es una herramienta específica que nos va a permitir completar el análisis del barrio, pero particularmente del pasaje Pérez, que es donde vamos a trabajar, ¿no? Y siempre resulta interesante esta cuestión, bueno, también los dispositivos, ¿no? Desde dónde miro, cómo miro, esta imagen panorámica de la ciudad, que uno puede leerla como si leyera un texto, e interpretar ahí un montón de cosas, incluso hacerse preguntas de por qué lo que veo es de esa manera. Acá hay algunas, ¿no? Hay cuatro de muchas otras que podremos estar preguntándonos por qué nuestra ciudad es así, o por qué esta ciudad en particular es así. Vamos a hacer énfasis o foco en estas cuatro cuestiones. En primer lugar, ¿saben qué edificio es ese, no? Tiene nombre. La Torre Ángela. Bien. ¿Cuántos pisos tiene la Torre Ángela? ¿Como 30? Sí, ¿no? ¿Y qué es lo significativo en esa imagen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué dice esa fotografía? Se destaca la trama. Uh-huh. Hay una constante ahí, que donde la torre evidentemente genera ruptura, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una excepción de la norma, justamente lo que hablamos de las normas, ¿sí? La normativa establece que hay una altura máxima para edificar en el centro. Sin embargo, esa torre está por sobre esa altura. Por lo tanto, en un momento de la historia se exceptuó la norma para que se habilite la construcción de esa torre, que hoy genera esta singularidad en el paisaje de la ciudad, además que genera otros problemas de los cuales ya vamos a hablar. Ahí de nuevo vuelve a aparecer. Acá hay otra cuestión, sí. Lo peor de todo es que fue por el lapso de alrededor de una semana la excepción de la norma. Eso fue realmente lo más terrible de todo. Sí, la anécdota cuenta eso, de que cuando entró el pedido a la municipalidad para habilitar ese proyecto, y que ya se sabía que no cumplía con la norma, se hizo una excepción por unos días para que entrara, se aprobara, se habilitara la edificación, y luego se volvió a la norma tradicional. Por eso ven que es la única torre ahí que está en ese lugar del casco histórico con esa altura. Luego en el tiempo aparecieron otras más, ¿no? Que allá se ven hacia el noreste. Bueno, acá hay otra cuestión clave, ¿no? Cuando uno lee eso. Esta recurrencia, a ver si ustedes se dan cuenta que estamos observando acá. Mira. ¿Por qué será que esto sea así? El retiro de los 45 grados a partir. Exactamente, eso es el código de edificación que establece esta morfología en los edificios, que da un perfil particular y que tiene que ver justamente con el diseño que sea prefigurado para que la ciudad luego, cuando se vaya construyendo, se vaya desarrollando, responda a esa forma de amanzanamiento con esta altura, con ese ángulo, con ese retiro, todas las cuestiones que establece en este esquema el perfil de edificación para esta avenida o tantas otras, ¿no?, de la ciudad. Empiezan a hacer como estas recurrencias, ¿no?, que uno empieza a ver, y parte de eso también es esto, ¿no?, cuando aparecen estas gigantescas medianeras que no permiten ver más allá de lo que uno está, que no permiten ver cómo se completaría esa manzana, cuando aquí hay un vacío, que es esta casa en esta esquina, esperando que algún día se complete. Mientras tanto, y quizás por mucho tiempo o por siempre, permanecerá este gran muro ciego
que es el costado de este edificio que está esperando que en algún momento ese vecino crezca y complete en definitiva esa manzana. Y por otro lado está esto otro, ¿no? Bueno, no es el caso de la Torre Ángel, igual tiene una altura casi similar que se sale de ese perfil, pero acá hay una cuestión que tiene que ver con un modelo de desarrollo, que es la concertación de lo público con lo privado. Esto habla de cierto acuerdo que se establece entre el gobierno de la ciudad y un desarrollista privado que pretende hacer algo que se sale de la norma y llega a cierto acuerdo que implica, por ejemplo, en términos muy básicos y burdos, ¿no? Yo te permito que vos construyas a esta altura, pero a cambio, por ejemplo, tenés que dejar toda la planta baja del edificio como espacio público, y además te voy a encargar que desarrolles el rediseño de este espacio que representa un lugar, un hito clave en la ciudad, que es el encuentro de el arroyo La Cañada con el río Suquía, y debiera ser eso un nuevo espacio público de gran valor simbólico y cultural para la ciudad. Entonces se hizo un concurso, por ejemplo, y este es el proyecto ganador. Sin embargo, ustedes vieron que ya hay una torre de estas que está construida, la otra se verá qué pasa, y el espacio público este no, todavía como proyecto no aparece, ¿no? Y después hay cosas como estas, que también hablan de la configuración de la ciudad y de algún modo quién construye, quién va configurando la ciudad. ¿Conocen al Ecochori? Creo que este es el 1. Bueno, esto está... Lo que se ve en la foto es la evolución 2 y a la derecha todavía está el carrito original, o sea que vos tenés material inédito, Lucas, de alto valor patrimonial. Exactamente, y ya para estar actualizado ha ido creciendo orgánicamente como una especie de lógica radicular orgánica y se va multiplicando por todos lados. Ya pusieron un totencito lleno de botellas colgando en un punto de la calle inclusive. Así que impresionante cómo toma espacio Es toda una secuencia de crecimiento, de apropiación de ese kiosquito de choripanes que veíamos ahí número 1, y que fue evolucionando, expandiéndose en el espacio público, y de alguna manera construyendo un espacio público, incluso con cierta estética muy particular, ¿no? Que tiene que ver con toda esta acumulación de rezagos y elementos donde la materialidad está muy a flor de piel, y la incorporación de todo un sentido de lo ambiental en cuanto a vegetación y a un sistema de energía renovable, de captadores solares, e incluso la incorporación de arte urbano o arte callejero, y esto va creciendo, creciendo, y todos estos elementos escultóricos que hacen que desde ese carrito número 1 hasta acá donde está este elemento, ahora en la actualidad creo que ha cambiado esto, porque acá hay una gran obra vial, ¿no? Lo habían recortado en un momento, hace mucho que yo no paso por ahí. Pero lo interesante es ver cómo hay aproximadamente 150 metros lineales, con ese ancho de la calzada de la vereda, ¿no? Que fueron desarrollados por este privado, el dueño del Ecochori. Hay un videito acá interesante. No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. No. Y este es el Ecochori hoy por hoy. Y bueno, acá estamos en casi centro, sería Boulevard Las Heras, esquina Alvear. Hace 18 años que estamos acá. Bueno, estamos Carlos Choripán, ya conocido hoy. Salimos con una idea innovadora, moderna, en cuanto a la construcción, el desarrollo y todo lo que es tecnología. Tenemos todo lo que es desarrollo de la estructura del carro en una espiral de 2 milímetros de alta calidad, la iluminación es de LED, bueno, todo lo que es la parte de paneles solares que estamos instalando en este momento, el termotanque,
tenemos un colector de agua para recuperar agua, tanto agua de lluvia como agua dulce que se usan dentro del carro. La verdad que fue un poco mágico, digamos así, porque me di cuenta que a medida que yo iba recuperando el lugar, tenía más gente. Entonces fue una cuestión lógica de ir poniéndole un poco más de cariño. Y hoy tenemos intervenido de puente a puente, en todo lo que es la mejora, hicimos toda la vereda, está todo, hicimos canteros de puente a puente, tema de riego, y bueno, y toda la pintura del muradón de puente a puente. Hicimos el D, está todo esto con material reciclado, bueno, toda la estructura, el quebracho, todo recuperado, la estructura metálica, todas las columnas que tenemos de puente a puente, tenemos con material con acero reciclado. No se incluye ningún tipo de variación. Se puede ver la gente que pasa, tanto en la pintura como en lo que son la iluminación, los vidrios, las lámparas, las plantas. Realmente es gratificante ver cómo gente de distintos estratos sociales se encarga de cuidar las cosas sin que uno tenga que estar como guardián de la zona. Ya firmamos un convenio con la provincia de Córdoba, con EFE y el Ministerio de Ambiente para la inyección de energía a la red. La energía que es generada por paneles fotovoltaicos, el excedente que yo tenga lo vamos a inyectar a la red. Y a la vez tengo dos medidores, uno que yo consumo y el otro que yo genero y que yo inyecto. Se hace una ecuación, por lo cual después tenemos el resultado y el costo final de mi cálculo. Es interesante cuando dice, fuimos recuperando, ¿no?, el espacio y fueron ganando incluso espacio de lo privado, pero en lo público. Y ahí mismo está este cartel, ¿no?, del gobierno provincial, porque esto está sobre el río y el río pertenece al territorio de la provincia y es jurisdicción del gobierno, ¿no?, provincial. Entonces, en el mismo espacio donde está este cartel de lo público, hasta el privado, y el privado ganando terreno de lo público, que de alguna manera resuelve o da respuesta a las necesidades de la comunidad y de la gente. Como él dice, a medida que iba creciendo tenía más gente, claro, porque le estaba ofreciendo un espacio público que la gente por sí sola no lo tiene, y porque el gobierno de la ciudad ni el provincial toman medidas sobre eso y resuelven el rediseño, la recuperación o la puesta en valor de ese espacio público para la ciudad, ¿no? Entonces, ¿quién le va a decir que no a un privado que está haciendo lo que no hace el Estado? Y que se construyó 150 metros de espacio público. Obviamente que hay toda una cuestión ahí también de ventajas, beneficios, ¿no?, asociados a eso. Si uno replica este modelo a lo que ha sucedido en las supuestas grandes manzanas o estas semi-peatonalizaciones que han transcurrido en nuestra ciudad el año pasado, y a partir de estos ensanches de veredas y demás, muchos de esos tienen el sentido de que los bares o restaurantes que están ahí se expanden sobre ese espacio también, ¿no? Pero ahí el modelo es distinto, porque eso lo hizo el gobierno de la ciudad para dar lugar a esos privados. Quizás las funciones de esas podrían haber sido otras. Y este es otro caso, digo, ahí lo que estamos viendo es ese elemento de mobiliario urbano que representa una parada de colectivo, ¿no? Y a veces la parada de colectivo es eso, a veces mucho menos que eso. Es simplemente el numerito pintado en un poste de un farol de iluminación o en un árbol, o a veces la parada de colectivo es que los vecinos saben que en esa esquina para, y no hay más que eso. Bueno, acá pasa esto. Esto es en Barrio Poeta Lugones, aquí en Spelimbergo, antes de llegar a la circunvalación. Y los vecinos se encargaron de hacer esto, porque un poco es lo mismo. Cuando el gobierno de la ciudad no resuelve las necesidades, las demandas sociales, cuando hay un buen centro vecinal y unos vecinos que se ponen de acuerdo, pueden construirse, autoconstruirse ese espacio público y resolver las necesidades tan simples como esperar el colectivo en un espacio más confortable, donde te puedas sentar, donde tenga un techo, donde te repare
del viento, donde tengas una sombra, y así es como construyeron esta parada de colectivo. Está muy interesante esto de que la silla de escuela, ¿no? Es el estereotipo de silla escolar, que las han soldado, porque también está la cuestión de que si esas sillas estuvieran dispersas, como en alguna placita en Nueva York, no durarían mucho en la ciudad de Córdoba, y menos en este lugar, en la ciudad de Córdoba. Y la acción fue muy exitosa, implicó que en la próxima parada, 200 metros más adelante, se hiciera la segunda, y ahora tenemos la parada naranja, la parada violeta, y miren también cómo empieza, y incluso si analizamos el diseño se fue perfeccionando, ¿sí? Se ve que consiguieron, no en las sillas, que las otras eran todas igualitas, estaban como más unificado el criterio, pero hay otras cuestiones técnicas que fueron resolviendo de otra manera. Y incluso acá el cartelito de la parada lo hicieron ellos, porque no es el típico que está en las otras paradas, se ve que aquí faltaba y lo agregaron. Bueno, esto habla de esta cuestión de solidaridad, de colectividad, de la vecindad, para hacer estas acciones. Y me interesa a mí también esta cosa de que, mirá cómo ahora se empieza a generar un hito de referencia, ¿no? Entonces, me imagino un diálogo de vecinos o de unos niños que están yendo a la escuela y se van a tomar el bondi acá para ir al colegio, nos encontramos en la parada naranja o en la parada violeta, ¿no? Y cómo se empieza a singularizar el espacio. Y otra cuestión interesante, y respecto a estos cambios, y de quién en definitiva construye la ciudad, que esa sería como la gran pregunta, ¿no? En relación a esos ejemplos que veíamos, es el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad paisajística particularmente, o sea, la conservación o no de esa imagen de la ciudad, que fue el tema que estuvimos hablando en clases anteriores. Si hablamos de sostenibilidad paisajística, yo siempre adhiero a esta definición de Busquets y Cortina, que dice que es la capacidad de un cierto paisaje de sostener las actividades de la sociedad sin comprometer el mantenimiento de sus características y los valores esenciales. Entonces, ¿quién sabe? Bueno, ahí dice que es la Casa de Trejo. La Casa de las Tejas, perdón. Esta es la ex sede de la Casa de Gobierno Provincial de Córdoba, ¿sí? Quizás alguno de ustedes sabe qué es esto, pero esto ya hace tiempo que no está más en la ciudad, pese a que hubo mucha puja porque esto siguiera existiendo, ¿no? Esto es patrimonio histórico de la ciudad de Córdoba y pertenece a un periodo de arquitectura muy pintoresca, muy particular, ¿no? ¿Y saben dónde es esto? ¿Dónde queda esto? No. Es el Parque de las Tejas. Es lo que actualmente es el Parque de las Tejas, exactamente. Pese a la resistencia social de que eso no se demoliera, el capricho del gobernador hizo que sí se demoliera y que ese gran edificio de valor histórico y simbólico haya desaparecido. Claro que ahí se construyó un parque, bienvenido sea la agregación de espacio verde público para la ciudad, ¿no? Pero quizás también pensar dónde, o cuándo, o por qué. Bueno, sin embargo, ese gran edificio ya no está más, y está el edificio que veíamos y criticábamos la clase pasada de la nueva sede de gobierno. Este es otro caso también muy singular, cuando también se desaparece un componente, un elemento referencial, un hito para una comunidad, un barrio como es Alberdi, y acá particularmente la atención estamos poniéndola en la cervecería, ¿sí? No en Belgrano, y esta chimenea, ¿no? Que habla de la historia, habla de la memoria de ese paisaje, de estos elementos, hitos de referencia, que hacen el simbolismo, a la pertenencia, a la identidad de un barrio. Nuevamente, la comunidad advirtiendo lo que está sucediendo, reclamando, protestando. Finalmente la chimenea se demolió, como se está viendo ahí en esta imagen, para construir este nuevo centro comercial y residencial, que finalmente no hay poco de eso, y fue tal el nivel de demanda de la comunidad que se reconstruyó la chimenea, ¿no? Ahí estamos viendo el proceso de reconstrucción. Claro que ya no es la misma, tiene otras proporciones, otras dimensiones, incluso otra materialidad, es un sistema premoldeado,
Y un poco esto también pone la alerta en estas cuestiones, ¿no? En esto del original y la copia, cuánto de real tiene, que finalmente termina siendo una suerte de souvenir estas cuestiones, ¿no? No es lo mismo la Torre Eiffel de París que la de Las Vegas. Y este otro caso también es muy representativo, que tiene que ver no con la demolición, sino con la agregación. Cuando se construye algo que impacta en la sostenibilidad paisajística de la imagen de eso. Este es el gran espacio escultórico que se encuentra en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de México, una obra emblemática de la cultura artística de ese país, donde intervinieron grandes protagonistas de esa época, y se construye este gran espacio que celebra el territorio, celebra el paisaje, incluso el paisaje geológico que tiene que ver con ese suelo de lava, y se construye este gran memorial, que realmente es una obra gigantesca, de gran valor e impresionante poder habitar ese espacio, ¿no? Que es un espacio público, en definitiva, escultórico. Y al mismo tiempo aparece este edificio, el edificio H, que era la necesidad de construir una nueva sede para una nueva facultad. Y cuando esas dos cosas se cruzan, sucede esto. Y realmente acá uno ve esto del impacto de la sostenibilidad paisajística de la imagen de un espacio, cuando se le agrega otro elemento que nada tiene que ver con eso, y que empieza a formar parte de eso, por más de que esté a 100, 200 metros de distancia, cuando evidentemente no se contempló eso, siendo que, así como la Casa de las Tejas era patrimonio, esto también es un lugar patrimonial, toda la ciudad universitaria es patrimonio cultural de la humanidad, declarado por UNESCO, ¿no? Bueno, nuevamente también las protestas, es interesante también estas performances donde se ponen en juicio, se visibilizan los problemas, ¿no? Con estas acciones artísticas incluso, de denuncia. Y un poco en relación a esto, de las transformaciones de la fisonomía y de la sostenibilidad de la imagen de un lugar en la ciudad, y un poco repasando las cuestiones que nos interesan tener en cuenta cuando analizamos el barrio de El Abasto, cuando hacemos un estudio, un análisis urbano, vamos a tomar el caso de La Cañada, que seguramente creería que todos quienes están aquí, a no ser nuestro estudiante internacional, deben saber de qué hablo. El arroyo de La Cañada es este gran gusano verde que atraviesa y que irrumpe en la cuadrícula que estructura la ciudad, ¿no? Y entonces, es ese gran elemento icónico que distingue a esta ciudad cuadricular de otras, y que tiene un gran valor ambiental, estético, histórico, simbólico para nuestra ciudad, ¿no? Y que en otros tiempos fue distinto. Evidentemente acá había otro aspecto de esa realidad, mucho más bucólico si se quiere, que habla de cómo era La Cañada en sus orígenes, cuando ya existía la ciudad y cuando incluso había ciertas infraestructuras que resolvían de alguna manera la contención de ese curso de agua, que es un curso de agua natural, que tiene una dinámica de crecidas y bajantes en función de las lluvias, y que cuando eso sucede con gran contundencia, en la historia ha generado varias catástrofes, incluso muertes, en la población de la ciudad, ¿no? Y eso llevó a construir una infraestructura de gran valor, que en 1942 implicó repensar cómo debiera ser eso, diseñarlo y materializarlo para evitar justamente esta dinámica del curso natural atravesando la ciudad y todo lo que eso provocaba. Entonces es muy, muy interesante como pieza de diseño urbano, La Cañada en sí, como infraestructura multipropósito, ¿no? Porque tiene que ver con la cuestión hídrica, porque también esto es un desagüe pluvial de la ciudad, la cuestión vial, como la posibilidad de generar una nueva avenida, la cuestión de espacio público y la cuestión de paseo urbano. Y cuando eso se desarrolla en aquella época, antes estamos hablando de casi 80 años atrás o más, había una gran visión de trabajar interdisciplinarmente, que es un concepto que hoy en día es muy común en
lenguaje nuestro, ¿no? De que un ingeniero trabaje con un arquitecto, con un paisajista. Sin embargo, en aquella época no era tan así, y se pensó desde ese lugar. Por eso el resultado de la Cañada es este, ¿no? Y fue tan exitoso, incluso pensando en esta vegetación tan particular, asociada al agua, asociada a la atmósfera espacial que eso genera, a la floración y a la dinámica en el tiempo, ¿no? Cuestiones que íbamos comentando en las clases pasadas. Y lo interesante también de la Cañada es todo lo que provoca o lo que propicia que sucede, ¿no? La cantidad de cosas y fenómenos y acontecimientos culturales, deportivos, sociales, que tienen que ver con comerciales, que tienen que ver con este espacio en la ciudad, es un fenómeno muy singular, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el arte, con los mitos, con las leyendas, con la literatura, con la poesía, con el teatro, y claro que el arte visual, ¿no? De diferentes épocas, esos registros históricos que hablan de esta otra dinámica que tenía en otra época, que fue reemplazada, y claro que ahí también se adulteró la sostenibilidad de ese paisaje, se lo transformó con otro sentido, ¿no? Que con el tiempo fue muy positivo, pero seguramente habrá sido muy rupturista el cambio también en esa época. Y también como la posibilidad de generar esta nueva infraestructura propició la aparición de nuevos espacios públicos que empezaron a transformar también la dinámica de ese lugar, y sobre todo el encuentro de una margen del arroyo La Cañada con la otra. Esto era un lugar, todo lo que estaba hacia el oeste era un lugar muy de arrabal, de periferia, de suburbano, incluso en la época colonial, de un área muy mal vista, muy peligrosa, ¿no? Y sin embargo, intervenir con esta gran obra empezó a propiciar toda esta gran arquitectura de diferentes épocas, estos nuevos espacios públicos que son referentes de diferentes momentos, ¿no? Y toda esta arquitectura muy propia, muy pensada para este espacio. Bueno, está toda la obra ladrillera del arquitecto Togo Díaz, en diferentes puntos de la ciudad, también una obra significativa de Miguel Ángel Roca, y así sucesivamente en distintos momentos. Interesante también acá ver estas cuestiones de cuando se encuentra el curso natural de la Cañada con la rigidez ortogonal de la cuadrícula, cómo se aparecen estas subdivisiones de parcelamientos, ¿no? que dan por resultado formas como estas en el tejido urbano y en la configuración de las edificaciones a partir de ese loteo. Y también pensar en la Cañada en la dinámica temporal, ¿no? Cómo el espacio absorbe diferentes usos, apropiaciones de la comunidad en función de los diferentes momentos del año y momentos del día, entre el día y la noche. Estas cuestiones plantearlas también para traspolarlas luego a nuestro sitio donde vamos a estar trabajando, ¿no? ¿Qué pasa ahí a la noche? ¿Qué tan distinto es la noche y el día? ¿Y qué tan distinto es un día de semana de un fin de semana? Donde el espacio propicia todas estas posibilidades. Y nos vamos a detener aquí en una cosa muy sutil, pero que hace justamente la sostenibilidad, entender esta cuestión de cómo está materializado sintéticamente el arroyo La Cañada, ¿no? En este juego de natural y antrópico, de artificial y naturaleza, de artificio y naturaleza, entre ese tipo de vegetación muy particular y el juego que hace con la piedra, el trabajo de la piedra y los solados en rojo. Entonces está este juego cromático del rojo y el verde, el rojo para el solado, el verde para la vegetación, y uno podría sintetizar esa condición cromática a partir de eso, y cómo cuando la luz incide sobre ese follaje, refleja, rebota sobre ese suelo rojo, se genera esta atmósfera colorimétrica que tiene que ver con ese juego cromático de luz, de sombra, de un modo de percibir sutilmente esa espacialidad, ¿no? Y hace unos años el gobierno de la ciudad se le ocurrió que había que revitalizar la Cañada. Y en función de eso empezó esta obra más de destrucción que de revitalización, que implicó levantar todos esos solados tradicionales y reemplazarlos por estos otros grises. Por lo tanto, acá hubo un cambio, por ejemplo, desde lo cromático, donde ese juego de contrastes que tenía que ver con esa policromía del verde y el rojo, por lo tanto colores complementarios, el juego de cálido y frío, el juego de claro y oscuro, pasó a ser solamente claro-oscuro, si es que esas tipas, que ese es el nombre
de esos árboles persisten en el tiempo, que es el único color que ahí queda, porque también en la obra implicó hacer esto, ¿no? Todo este corte de podas y corte de raíces para poder acondicionar esas veredas y cambiar esos solados, incluso la modificación del tipo de suelo y la composición del suelo a partir de la obra de construcción, incluso la impermeabilización de la absorción de agua de esos ejemplares arbóreos, ¿no? Esa foto que estamos viendo la tomé yo, digo, eso es así, es real, no está inventado, ese árbol está rodeado de cemento, con lo cual imagínense que la expectativa de vida de estos árboles puede ser muy baja, en función de este impacto que se le ha generado con esta obra. Y después pasan estas cosas de simbolismo, ¿no? De cambios de la imagen, de cambios estéticos o texturales, donde uno puede hasta graciosamente establecer analogías con estas cosas, ¿no? Que nada tienen que ver con la condición estética de ese lugar, o qué pasa en la dinámica temporal cuando en la noche esto se convierte en este juego de Star Wars, donde hay toda una cuestión de luces y sombras que tampoco tienen que ver con esa imagen de este lugar histórico de valor patrimonial para la ciudad. Hay otros casos que son buenas prácticas respecto de esto, y es el ejemplo del Palacio de Congreso, ¿no? Donde esta es la imagen del proyecto de 1896 del Congreso, y acá en 1910 se veía así, y luego se veía así cuando va evolucionando la ciudad. En el 2012 sigue estando así, y la cuestión acá tiene que ver con esa cúpula, ¿no? Que representa el poder legislativo. Entonces, cómo preservar ese simbolismo de gran valor del gobierno de nuestra nación, a partir de que nada adultere justamente esa imagen. Entonces uno parado en la plaza del Congreso tiene, por más de que la ciudad creció como la veíamos en esas imágenes, la perspectiva hace que eso no se pierda, que no se interfiera esa imagen. Entonces durante todo el recorrido de Plaza de Mayo, desde la Casa Rosada hasta el Palacio de Congreso por la Avenida de Mayo, esa imagen se mantiene constante, ¿no? Uno puede ir avanzando y siempre está la imagen alterada de esa cúpula. Incluso existe esta perspectiva, acá está elevada la imagen, pero uno parado en la Plaza de Mayo puede ver al fondo la cúpula, y se establece esta conexión de los dos poderes, ¿no? El poder legislativo y el poder que está en crisis en esta semana en nuestro país, ejecutivo. Bueno, ¿esto por qué es así? Perdón que no tenía que explicar eso. Porque hay una normativa que establece que por detrás del edificio del Palacio del Congreso no se puede construir nada que supere la altura de esa cúpula. Entonces eso hace que, por más que la ciudad se va desarrollando, se preserve la sostenibilidad de esa imagen. Y lo interesante también, y en relación a cuestiones que hemos hablado, que es desde dónde miro, ¿no? Entonces, cómo también el punto de vista interviene en esas percepciones y en esos modos de entender lo que ahí pasa. Digo, cuando uno ve la Catedral de San Basilio desde esta otra perspectiva, a mí me remite a Willy Wonka, ¿no? Entonces también están estos juegos de distorsión de la realidad en función desde dónde desde dónde está el enclave de la mirada. En la Catedral de Córdoba, y retomando el ejemplo que hoy hablamos de la Torre Ángela, en 1983 le sucedió esto, que es que aquí ven que aparece como una suerte de ampliación de la catedral, podría ser el tanque de agua en la sacristía, y eso tuvo que ver justamente con la construcción de esta torre, y cómo eso impactó en la fisonomía de este otro patrimonio, este monumento histórico nacional, este edificio del templo religioso, la Catedral de Córdoba. Entonces, recordar esto, ¿no? Que decíamos que es la capacidad de cierto paisaje de sostener esas actividades de la sociedad, pero también el mantenimiento de las características y valores esenciales. Evidentemente, los valores esenciales y las características están adulterados a partir de eso, a partir de esa lógica de crecimiento, que desde este punto de vista genera ese impacto, ese nivel de competencia entre un monumento histórico nacional y un edificio que no es monumento histórico nacional, ni mucho menos.
Bueno, todo eso, esas cuestiones, esas necesidades de entender cómo operar en la ciudad y trabajar con el paisaje urbano e incorporar a los modos de planeamiento urbano tradicional la perspectiva paisajística, es lo que nos llevó a desarrollar una serie de investigaciones que iniciaron por allá por 2007. Estaba María José trabajando en el equipo en aquella época. En 2010 empezamos a trabajar en catálogos de paisaje urbano. La historia de esto largo no hace falta que yo se los cuente, sí voy a ir a sintetizar exactamente de qué se trata este instrumento para la planificación urbana con enfoque paisajístico, a partir de entender que un catálogo de paisaje urbano es un estudio eminentemente paisajístico, pero localizado en un espacio urbano, o sea, en la ciudad, que se va a concretar en un documento de información múltiple. Y un poco lo múltiple tiene que ver con ese enfoque de lo paisajístico, que es mirar todos los hechos, acontecimientos, fenómenos y elementos o componentes que intervienen en este caso, en la ciudad. Y cómo todos están vinculados y hacen a esta sostenibilidad paisajística. El catálogo, en síntesis, permite conocer los recursos naturales y culturales de un paisaje, interpretar la dimensión histórica de esa realidad, de ese espacio en la ciudad, identificar los componentes que lo integran, caracterizarlo, valorarlo y evaluarlo, para finalmente llegar a decir cómo debiera ser, cómo se debiera intervenir para preservar las condiciones esenciales de ese paisaje. Bueno, en el tiempo editamos dos libros que son resultados de 2 investigaciones de esas, aplicadas en el eje del río Suquía, y luego editamos otro que un poco sintetizaba cómo habíamos operado para hacer esos 2 catálogos. Y finalmente hicimos una investigación aplicada más, que fue en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, donde se terminó de alguna manera de redondear la metodología para construir el catálogo, que está dividida en 5 fases, que yo las voy a pasar muy rápido y me voy a detener solo en lo que nos interesa para transferir al ejercicio de lectura del barrio, ¿no? Del pasaje. La primera fase tiene que ver con una instancia muy documental, de rastreo de información, de consulta a fuentes, a referentes clave, de búsqueda de documentos, de material fotográfico, histórico, para poder entender por qué ese paisaje hoy es como lo vemos, como lo encontramos, y poder hacer una interpretación muy general de la zona de estudio donde se va a trabajar, que en este caso era el Parque Sarmiento, que había sido declarado Monumento Histórico Nacional también. La segunda fase tiene que ver con la identificación, o sea, el reconocimiento de todos los componentes que integran ese lugar en la ciudad y que por tanto desde esa combinatoria surge un tipo de paisaje específico. Entonces acá un modo de abordar ese territorio es trabajando con estos puntos de observación, que en este caso tienen 200 metros de radio, y para abordar toda la superficie de las 100 hectáreas del parque, se determinaron 18 puntos de observación. Cada punto está geolocalizado, y a partir de ahí se van a empezar a hacer todas las observaciones. Esto se tiene que ver con registros, con fotografías, en formato de barrido panorámico, y particularmente estas son de 360 grados, con lo cual una foto aborda ese barrido circular parado en ese punto de observación. Y también interesante, como hablamos la otra semana de la dimensión temporal, abordar diferentes estaciones, porque evidentemente el espacio de la ciudad cambia del otoño a la primavera o del verano al invierno, entonces hacer esos registros en diferentes momentos del año es una cuestión clave. En nuestra condición geográfica, en otros lugares no. Otra cuestión interesante es poder calcular y estudiar cuál es la cuenca visual real, o sea, parado en ese punto, qué es lo que se ve y qué está detrás de cosas que ocultan y van delimitando planimétricamente la visión de la cuenca visual, ¿no? Entonces, esto también nos permite contrastar los cálculos de las cuencas visuales de un punto de observación con los de las otras 18 que comprendían el espacio del parque, ¿no? Y otro aspecto interesante es la fisonomía de la imagen, que la abordamos desde un desglose de capas como planos de visibilidad. Entonces acá esto nos permite trabajar con un plano cercano, lo que está muy cerca desde el punto de observación, uno medio, uno lejano, que aquí lo lejano es lo que aparece en verde, allá en esta imagen particular lo que se está viendo en verde es eso que está ahí,
que es el barrio General Paz y Junior, que forma parte de este lugar en la ciudad, pero por una vista que está a más de 600 metros del parque. Y por último aparece el cielo como ese último plano de percepción. Por lo tanto hay 4 capas que además yo las puedo cuantificar, se pueden medir cuánta superficie en la fotografía hay de cada una de ellas, y aparte podemos comparar nuevamente los planos de visibilidad de una cuenca visual con los de la otra. Y otro aspecto interesante es el color ambiental, que lo trabajamos a partir de software, que hay un montón hoy en día, hay de estas plataformas en internet, o aplicaciones que te permiten subir una foto y te calcula, te genera una paleta cromática, por lo tanto es un promedio del color que compone toda la imagen, y estos esquemas también son cuantificables y también son contrastables entre una cuenca visual y otra. Y por último, en términos de reconocer los componentes del paisaje, está este sistema de categorías de componentes del paisaje. Está dividido en 3 grandes grupos. Uno es componentes estáticos, o sea, todo lo que no se mueve, lo que está fijo en el espacio urbano. Otro es los dinámicos, lo que sí se mueve, o es efímero o dinámico. Y otro es los componentes lejanos. Los estáticos tienen que ver con estas categorías: geomorfología, edificación, infraestructura, mobiliario y flora. Y cada categoría tiene subcategorías. Por ejemplo, para edificación hay subcategorías que son residencia individual, residencia colectiva, comercio, educación, religión, cultura, transporte, administración, espacios verdes, obras en construcción, por ejemplo. Y para el mobiliario, para la flora, por ejemplo, se divide en arbórea, arbustiva, herbácea, palma, suculenta y trepadoras. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que cuando uno esté analizando un espacio urbano, pueda reconocer cuál de estos componentes están ahí y a qué categoría, subcategoría o tipo específico pertenecen. Porque, por ejemplo, para la categoría de edificación, subcategoría cultura, los tipos son museo, centro cultural, teatro, auditorio, biblioteca, anfiteatro, etc. Pero para mobiliario, por ejemplo, el mobiliario de iluminación, está la columna, está la farola, está el mástil, está el proyector y así sucesivamente. Bueno, categoría componentes dinámicos. Nos interesa saber cuál es la dinámica efectivamente, y eso tiene que ver con la población y con las actividades que se realizan ahí, también con los eventos que no son rutinarios, sino que se dan en el tiempo y que pueden, a veces, por ejemplo, puede tener que ver con las tradiciones, con rituales religiosos, con festividades. Por otro lado, los vehículos que predominan, por ejemplo, ahí tendríamos como clave esto, que no está en cualquier lado de la ciudad, pero en el barrio de Abasto sí, el sistema férreo es importante, por lo tanto, hace al carácter y a la dinámica de ese lugar, distinto de otros barrios de la ciudad que no tienen, por más de que esté en funcionamiento o no, digo, está la infraestructura y eventualmente hay tránsito ferroviario, ¿no? Después está la fauna, y acá está dividida por vertebrados e invertebrados. La fauna doméstica, por ejemplo, forma parte en la ciudad, es un aspecto muy importante en algunos lugares, en otros no tanto. Después hay organismos simples. Quiero aclarar que este trabajo, que tiene más de 10 años de desarrollo, de ir perfeccionando el sistema, se trabajó interdisciplinarmente. Entonces acá hay aportes de biólogos, de geólogos, de ingenieros agrónomos, de ingenieros civiles, industriales, o sea, hay perspectivas de diferentes disciplinas. De esto yo no sé nada, de organismos simples, porque no tiene que ver con mi formación profesional, pero sí la mirada del biólogo dice que, por ejemplo, tener microorganismos en un espejo de agua pueden cambiar el color, por ejemplo. Entonces, el lago del Parque Sarmiento es verde justamente por los microorganismos que ahí viven, y que el agua sea verde y no transparente ni marrón hace a la estética de ese paisaje. Además de que tienen otros roles ambientales, ¿no? La presencia de estos organismos. Pero visualmente tienen el impacto desde ese lugar, que por ahí es lo que nos interesa a nosotros. Y por último están las materias, o sea, todo lo que tiene que ver con los estados de comportamientos de materiales, como los sólidos,
por ejemplo basura, escombro, áridos, vegetación dispersa, etc. Los líquidos, los gases, los olores y los sonidos. Y por último el sistema tiene esta, como link de categorías anteriores, que es todo aquello que se ve a lo lejos. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, si uno mira para el oeste, generalmente ve el cordón serrano de las Sierras Chicas. Eso no está en la ciudad, sin embargo está en la imagen urbana, porque yo percibo desde ese lugar eso que está a mucha distancia y que termina siendo un componente más de ese paisaje. Entonces aquí hay otras categorías que se consideran como componentes lejanos, que están más allá del propio espacio físico del barrio en este caso, pero que se incluyen en el imaginario paisajístico. ¿Para qué nos sirve ese sistema de categorías? Para identificar con esta herramienta, que son las fotografías que tomamos en cada punto de observación, todos los componentes que integran ese espacio en la ciudad, tanto los estáticos como los dinámicos, ¿no? Y así se construyen estas fichas donde se compendia toda esa información, hay un inventario de cada uno de esos componentes, hay fotografías de elementos, componentes singulares que hacen a esa cuenca visual, y en este caso hay 18 fichas que tienen un promedio de 100 componentes cada una, que genera todo este inventario que reconoce cuáles son todos los componentes que integran esa zona, es el caso del Parque Sarmiento en la ciudad. Completado ese inventario, entramos en la fase de caracterización. Acá lo que se hace es poder llegar a determinar unidades paisajísticas, es decir, cómo ese espacio se puede subdividir en espacios menores que tienen características paisajísticas similares. Y en este caso se llegó a establecer que el parque no es igual en todos los lugares y que hay 5 áreas homogéneas o unidades de paisaje que tienen características o caracteres diferenciados. Y una vez resuelto eso, se llega a determinar cuál es el carácter del paisaje de cada una de esas 5 áreas. Resuelto eso, se entra en la fase número 4, que es la valoración. Acá entra en juego la participación ciudadana. Acá se hacen consultas, encuestas, sondeos de opinión, donde la comunidad valora, expresa su opinión en términos, por ejemplo, hay tres unidades de muestreo. Uno son los ciudadanos transeúntes, quienes habitan o transitan habitualmente por ese lugar. Otros son un grupo de múltiples profesionales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el paisaje dependía de tu formación cultural, profesional, ética y estética? Entonces las opiniones diversas ayudan a entender cuál es el valor del paisaje. Y por último, un grupo menor de especialistas en paisajes que dan una mirada más técnica. Bueno, de cada uno de estos grupos se recolectan datos, y el sentido es llegar a determinar cuál es el valor del paisaje de cada una de esas 5 áreas homogéneas. Y finalmente se determina ese valor, se determinan consideraciones de calidad paisajística, o sea, cómo debiera ser. Para eso, en función del valor de cada paisaje, el valor puede ser histórico, simbólico, productivo, eso está todo establecido, no hace falta que por ahí que yo entre en detalle. Pero sí es interesante esto, que esas consideraciones de calidad están asociadas a acciones. Estas acciones quiere decir qué se debiera hacer en ese lugar para intervenir en términos de sostenibilidad paisajística para justamente trabajar en el desarrollo del paisaje. No es que todo tenga que permanecer de manera estática y la ciudad no debe evolucionar y ser una suerte de museo, no. Pero sí que esas acciones, esos proyectos, planes o políticas de desarrollo incorporen estos principios, estos conceptos, para que lo que se haga respete ese patrimonial, esos recursos patrimoniales que tiene cada lugar de la ciudad. Entonces hay acciones que tienen que ver con preservar, con recuperar, con potenciar, con incorporar, incluso con suprimir. Por ejemplo, actividades que atentan contra los valores patrimoniales de ese lugar en la ciudad. Entonces, en este caso, para cada una de estas áreas homogéneas se estableció ese valor. En este caso, mirá, la unidad 1 es el valor histórico, y ahí hay una suerte de collage que sintetiza cuáles son los componentes más significativos y que hacen a ese imaginario paisajístico y al valor que tiene cada uno de esos lugares. Y van apareciendo ahí, según los diferentes tipos de acciones, en qué categorías y en qué subcategorías de esos componentes habría que intervenir y de qué manera. Todo esto obviamente está desarrollado, no es simplemente este esquema, ¿no? Hay todo un texto que fundamenta los por qué y qué hacer y cómo y demás, para que luego los planes de
y los proyectos específicos para cada uno de estos lugares en la ciudad estén orientados a partir de los fundamentos de este catálogo. Bueno, el catálogo lo pueden descargar de manera libre, es un libro que editó la editorial de la universidad, y ahí pueden utilizar incluso para el ejercicio que vamos a hacer, que tiene que ver con justamente lo que se está viendo acá en la imagen, es la identificación de los componentes paisajísticos, ¿no? Con lo cual nosotros les vamos a proveer de este sistema de categorización de componentes para que ustedes lo puedan utilizar como quieran. La idea es que hagamos una lectura de imágenes del barrio y siguiendo la lógica de estas categorías, subcategorías y tipos, pueden ir reconociendo lo que ven en la foto, en qué lugar, en qué casillero, como si esto fuera una suerte de cajonera, en qué cajoncito tengo que meter cada una de las cosas que están ahí, ¿no? Entonces podríamos trabajar con imágenes similares a estas u otras, pueden ser barrios panorámicos o no, para ir haciendo esta lectura de cuántos son y cuáles son y a qué tipo corresponden todos esos componentes que están integrando la imagen, que yo puedo ver en la fotografía, incluso lo que no veo en la fotografía, pero sé que está ahí y que forma parte incluso de la dinámica, ¿no? Porque la foto es un registro estático que responde a un momento específico, y dijimos que la ciudad, el espacio urbano es dinámico, entonces en un momento están y luego no están, entonces por ahí justo tuviste la mala suerte de que el día que fuiste a sacar la foto eso no estaba, o que justo cuando pasó el carrito de Google Street View tampoco estaba. Entonces, más o menos como ejemplos, acá van a ir viendo varias alternativas de posibilidades de cómo hacer esto. Básicamente hay un criterio, por ejemplo, de líneas que señalan, que es que la línea continua te está marcando lo que vos ves en la foto, y la línea de proyección está marcando cosas que están detrás de, pero que están en el área de influencia, de interés. En este caso para nosotros va a ser el barrio, el pasaje Pérez, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hago, profe? Digital, analógico, como quieras, como puedas, como te resulte más práctico, como te lo puedas imaginar, que lo puedas resolver creativamente de la mejor manera, ¿no? Acá hay un montón de aplicaciones de esta herramienta, de diferentes lenguajes, incluso de diferentes iconografías, diferentes modos de entenderlo también y resolver el desafío. Lo interesante es poder abarcar la mayor cantidad posible de componentes que se puedan leer en esa imagen, ¿no? Estos particularmente son ejemplos que hicimos en la cátedra en años anteriores. Son trabajos de estudiantes de otros años. Y acá es interesante cómo aborda el estudio de la fisonomía de la imagen, aborda el estudio de color ambiental, simplemente con pixelar la foto, por ejemplo. Y según qué rango de pixelado le das, te empieza a hacer más cantidad de celditas, y empezás a entender cuál es el esquema de color ambiental de ese lugar. Y después está toda la identificación de los componentes. Ahí hay otros. En este momento trabajamos en Plaza de las Américas. Ahí va. Bueno, mira, yo me imagino por ahí que si este es el pasaje Pérez, podríamos estar teniendo casi que con 3 fotos, si fueran 360 grados, estaríamos abarcando todo el barrio, pero concentrándonos particularmente aquí, ¿no? En este eje que es donde vamos a intervenir y que es el de interés. Entonces, hasta incluso tomando las fotografías de Google, de Street View, podríamos ir teniendo, y podemos ir montando, porque claro, no te permite hacer 360, pero vos podés ir girando la cámara y vas haciendo impresión de pantalla, después las podés montar en una tira. También es real que el espacio es bastante acotado, porque el pasaje no es muy ancho, y la situación va a ser medio que como esta. Entonces hay que ver si con 3 alcanza para agarrar todos estos metros del pasaje, o hacen falta unas más, o si te lo ingenias de otra manera, o incluso qué pasa si lo hacemos de una perspectiva aérea, una axonométrica, y ahí también podríamos señalar todos los elementos que estamos registrando en la imagen, con esos iconitos o con el sistema de lectura que vos quieras incorporar. Sería otra opción, verlos de esta realidad. También me imagino que estaría muy bueno si pudiera, yo iría por esa. Tomaría foto de cada fachada, reconstituiría toda la fachadita del pasaje, de un lado y del otro, y por ahí tendría una lámina muy bonita, como si fuese una vista,
donde estén todos los elementos y arriba toda la señalización de los iconos que establezcan cuáles son todos los componentes que están presentes en el pasaje. Y por ahí lo que no veo, que está por detrás, pero que es muy importante, podría estar la línea de punto, que no va a estar en la fachada, pero sé que forma parte de ese espacio urbano, ¿no? De esa realidad. Bueno. Ahora van a venir las dudas, las preguntas, para dónde salgo corriendo, ¿no? Muy bueno, Lucas. Antes de los últimos 3 slides, les iba a decir a los jóvenes, no se sofoquen, porque lo que estamos viendo es un trabajo de excelencia, como en la jerga más mundana, tope de gama, que tiene mucho tiempo de elaboración. Pero luego de que les mostraste los últimos 3 slides, prácticamente, digamos, ayudita, que tienen el plato servido, jóvenes estudiantes. En nuestra época, conseguir ni siquiera esa axonométrica tridimensionalizada que generosamente el algoritmo de Google crea para usted, ni siquiera eso, conseguir una foto aérea era pagar a moneda de hoy unos 20 o 30 dólares, o sea, unos 5 o 6 mil pesos. Ahí la Pepa también prendió, porque todos nos vemos reconocidos, esperar unas 2 semanas, entrar sinuosamente a la municipalidad con una bolsa de facturas para ver si el que te conseguía la foto le había pintado realmente conseguírtela, sacar la copia y llevártela o llevar una copia fotográfica. Hoy tener material de información es muy rápido y muy directo. Entonces, no vamos a extender mucho más esto, solo decirles que, digamos, Lucas les dio una serie de pistas, pueden complementarlo luego con una visita al lugar. La idea es que en este momento se pongan a trabajar y que quizás con lo que tienen, la axonométrica, el propio Street View, también pueden ir armando una serie de fachadas, porque pueden poner la cámara mirando hacia la fachada y van apretando el botoncito, van avanzando. Digo, lo único que mediaría es que los profes se lo hagan. Y luego el trabajo es altamente de condición interpretativa. Si tenés 2 redondelitos al final de la clase, quizás algo te está fallando en tu capacidad de interpretación y de lectura de la complejidad. Si vas teniendo 20 o 30, se va poniendo lindo, y si tenés unos 100, 120, se puso muy lindo. Entonces, esto de poder, es casi una cosa de detective, ir encontrando, sistematizar, encontrar, catalogar. Por eso es una lectura. Y eso es interesante, porque luego inclusive es un insumo valioso hasta para el propio trabajo que está llevando adelante Lucas, esta cuestión de las miradas, ¿no? Cómo mira cada uno y qué va interpretando cada uno. Es casi como probar qué tal anda la herramienta que se ha diseñado. Dicho esto, entonces, si les parece, y si nadie tiene nada para preguntar, tipo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y puede preguntarlo. Alberto está por ahí. Alberto siempre es el emisario de una gran pregunta porque es muy valiente Alberto. Por eso hace las preguntas que por ahí muchos en los grupos están diciendo, che, no entiendo nada, no entiendo nada. Pero si no, cualquiera de ustedes puede preguntar si hay algo que no ha entendido, y si no, el trabajo, el devenir del trabajo les irá aportando respuestas también. Y los profes, la guía de los profes. ¿Nada? ¿Clarísimo? Para mí esto pero yo lo he visto profe, varias tengo una veces. duda. Sí. En realidad quería saber dónde podíamos conseguir, por lo menos de formato virtual, ese libro. Más que nada por la simbología y Por un los grupos lado, esos, los componentes. la ficha propiamente con todo el sistema icónico ya está en el aula virtual, y como Lucas lo compartió en un grupo que tenemos los profes, cada profe lo tiene y se lo puede compartir luego a través de sus grupos locales de WhatsApp, para aquellos que no quieran ni renegar en entrar al aula virtual, pero eso ya está. Y por otro lado, es casi lo mismo que en la lógica del libro de Jan Hell, pueden ampliar, si bien la clase ha sido muy clara y muy compacta y muy sintética para entender cómo es el catálogo, pueden ampliar la mirada sobre el catálogo bajando el propio catálogo, que estaba en ese código QR, y que después podemos poner acá en el chat el enlace también para que no tengan que renegar o para que no se les pierda el link o lo que fuere. Entonces, profe, sí. ¿este también sería el trabajo parcial?
¿Parcial te referís a parcial de la nota parcial? Sí. La O verdad es que bien no tengo la trabajo más más. mínima idea. Por ahora vayamos haciéndolo para hacer la experiencia y verlo. ¿Por qué te Claro. preocupa, Francisco? No, porque creo que dentro de 2 semanas era el parcial, por eso. Claro, Sí. porque en el calendar sale que la fecha parcial es el 1 de octubre. Ah, bueno, sí, pero vos hagan el trabajo. Probablemente el parcial incluya parte de este trabajo. Mira, los exámenes son un stop donde uno se baja y revisa el auto y dice, tengo la goma inflada, tengo el aceite. Es el sentido de un examen para nosotros en nuestro espacio. Si estás haciendo un preparativo especial para un trabajo, que es parcial encima, también algo está fallando, porque en realidad el sentido del parcial es ver cómo estás en un punto. Así que quédense tranquilo con eso. De todos modos, el parcial va a integrar, para no tirarte humo en la respuesta, Francisco, que no te estoy viendo la cara, entonces no puedo saber qué caras haces con las onceras que te digo. El parcial, además de integrar todo lo que hemos hecho hasta aquí para ver más o menos el proceso que ha llevado adelante cada uno de ustedes, va a integrar también el primer abordaje de las estrategias de intervención. Esas primeras ideas que se te van apareciendo y que les vas dando forma de alguna manera, ¿no? Aunque sea en declamaciones. Podemos hacer tal cosa, o hacer un pequeño esquemita o dibujito imaginando cómo podemos intervenir. Así que probablemente el parcial involucre todo eso. Claro, esto no es el parcial, pero hace al parcial. Claro, absolutamente. Todo hace el parcial, todo lo transitado hasta aquí. Perdón, yo tengo una consulta. ¿Se me escucha? Sí, Joaquín. Ah, perdón. No, yo no entendí muy bien cuando el profe explicó lo del cuenco visual, no entendí muy bien a qué se refería y sobre todo cuando lo representó con esos gráficos como de llenos, por decir. La cuenca visual es la porción visible del terreno, del territorio, en un punto de vista particular. Es decir, yo parado acá, ahora tengo una cuenca visual, que tiene que ver con el ángulo de visión humana, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo el monitor frente a mí, no veo lo que hay detrás. Entonces, si yo tirara rayos de proyección de mi mirada, hay unos que chocan en la pantalla, que tienen una distancia de 1 metro, y hay otros que tienen una distancia de 2 metros hasta la pared. ¿Sí? Si yo dibujara muchos rayos siguiendo un ángulo de visión y lo viese desde arriba planimétricamente, tendría una figura. Esa figura responde a lo que yo veo espacialmente en esta habitación. ¿Se entiende? Lo mismo está llevado al espacio público. Hay un punto donde la cámara se paró, toma la fotografía y yo planimétricamente puedo dibujar cuál es la figura del espacio que está siendo visible desde ese punto de vista. Lo que no es visible es que el rayo de visión se interrumpe contra un árbol y lo que está detrás del árbol no lo veo. O un edificio. ¿Sí? No es necesario que hagan esos cálculos de cuenca visual. Eso era parte de la explicación. Por ahí lo interesante es que nos concentremos más en la identificación de componentes. Si alguien quiere avanzar en algunos otros de los recursos, bienvenido sea. Pero la herramienta básica va a ser la identificación. Paco, eso que te explicaba Lucas es como decirte en una vista superior. Los otros grafiquitos que él armaba como en vistas es la elaboración de lo que él te decía. Por ejemplo, detectar todo lo que yo veo hasta el metro. Después todo lo que yo veo por detrás, suponete hasta los 2 metros que va a la habitación. Y como hablaba después en una de las fotos, le decía, allá está General Paz. O sea, ¿qué alcanzo a ver? Que es lo máximo que me muestra la foto hasta lo más próximo, y ahí ir haciendo como esos cortes, 1 metro, 2 metros. Claro, sí, perfecto. Profe, gracias. La idea de cuenca visual es muy linda en realidad y da para mucho trabajo también, porque cuenca viene como la cuenca de los ríos, ¿viste? Es decir, ¿cuál es el último vertiente que le da de comer a este río? Uno puede armar como un gráfico de la cuenca. Acá, mientras Lucas lo explicaba, yo hacía el dibujito que este es el punto de observador, ¿ves, Joaquín? Y a lo mejor vos tenés un árbol, entonces la geometría de lo que vos alcanzás a ver, de repente en el árbol, se interrumpe. Entonces la forma de la cuenca visual tiene además la geometría de esos objetos tan hermosos en sí mismos, esas gráficas son muy hermosas, porque en realidad la traducción de
de los obstáculos y de las cosas que alcanzas a ver. Pero más pertinente para esta instancia, coincido con Lucas, es el tema de los componentes y demás, porque es un trabajo más directo y tiene que ver con los recursos que tienen en este momento. Ya para la cuenca visual hay que ir como medio al lugar también, buscar un modo de sistematizar las distancias y demás, ya me parece que es un trabajo de otra velocidad. Y no sé si tendría mucha aplicación luego en el ejercicio proyectual. En cambio, reconocer qué componentes hay en ese lugar, en el pasaje, es clave para que luego podamos dar respuestas proyectuales. ¿Profe, este análisis sigue siendo grupal o ya es individual? Grupal, ¿no? Sí. Sí, El mismo grupo que viene haciendo el análisis del barrio, del libro. Sí, que de hecho ya los que lo empezaron a hacer lo están haciendo de manera intuitiva y este es un modo, digamos, de ayudarlos a sistematizar y organizar esas lecturas que vienen haciendo, digamos. Sí. En la carpeta de Drive, creo que es la número 6, está también ahí cargado el PDF con el sistema de categorías de componentes, así que si entran ahí lo pueden descargar. perfecto. Bueno, ahora en medio que nos podemos ir eventualmente a las salas, si es que los profes quieren hacer aclaraciones específicas a las personas de sus comisiones, y es probable que muchos de ustedes en realidad hagan reuniones aparte, quizás algunos están juntos, o por ahí hacen conexiones aparte, porque por ahí va a requerir un trabajo que tenga ese nivel de interacción, pero por lo pronto la idea es dejar abiertos los espacios y estamos disponibles para salvar inquietudes. Ahí está en el chat el link del sitio web donde pueden encontrar los dos libros para bajar, el de cómo se hace y el del catálogo del Parque Sarmiento. Bueno, buenísimo. Entonces, Lucas, yo no sé si vos podés generar, por favor, las salas, sí. porque yo soy muy, muy limitado para esto. No sé por qué el Zoom me pone nervioso, es como que no lo logro entender. Y se me ata la burra. Así que no dejemos de conectar esta elaboración con esa especie de primera intuición, ¿no? Por eso el tema del todo lo registro, de la bitácora, de ir haciendo algún apuntecito, en este momento inicial tiene un valor. No dejemos de ir apuntando ideas que se nos atraviesan. No se trata solo de hacer el ejercicio mecánicamente. El ejercicio es una lectura que involucra el aporte creativo. Hay un trabajo creativo cuando leo. Y a la vez se superpone con un trabajo creativo de proyecto, porque empiezo a imaginar qué puedo hacer con esto que estoy haciendo. No se trata del juguete solamente, hay algo del juego. No pierdan esa conexión. Sabemos que no es del todo fácil por ahí, pero es interesante abordar el desafío. Bien. Bueno, hoy hemos tenido un público espectacular. Llegamos a las 72 personas, un ranking absoluto. Nos veremos un ratito antes de terminar, como para hacer un pequeñísimo cierre, si les parece. Unos 15 o 20 minutos antes. Bien. Entonces ahora vamos para las salas. Perfecto. Nos vemos entonces. Ya están abiertas. Sí, Adri. Adrián. Que por desmutear le pegué a la bombilla y se me cayó el mate mojado. Un enchastre. Mientras no se te caigas ni sobre el teclado ni sobre la compu. No, alguna vez se me ha caído y aprendí que automáticamente hay que darlo vuelta a lo que se te caiga. ¿Teclado? Ah. Claro, ahí no me lo das vuelta, porque el agua no se mete adentro de la plaqueta. Sí queda Claro. en las teclitas, entonces hay que empezar a sacarle y sacar el líquido. Es todo un tema, salvar tu teclado.
Che, Adri, en mi afán de escribir todo, vos al principio hablabas y dijiste una cosa que estaba re bien y que quiero decirle igual. Vos dijiste que íbamos a hacer como 2 lecturas sobre el sector. Una, yo te digo lo que yo entendí, una a lo Yangel y otra a lo más analítico de la categorización de componentes. Pero la del Yangel lo dijiste de una forma que no sé si te va a salir de nuevo y no estabas grabando. No me puedo acordar, pero dije algo tipo que tenía que ver con la cuestión de la habitabilidad de la Claro, ciudad. una era más sensible como en torno a la visión de Yangel como más genérica, pero dijiste una palabra que no me sale, y la otra sí, que es mucho más, más analítica, más física, ¿te das Claro, cuenta? O sea, la mirada del Yangel, a ver si podemos, por lo menos, dejo salir las palabras, pero es más experiencial, es como de la experiencia vital. Está imaginando el fluir del ciudadano en una experiencia vital deseable. Está imaginando cómo es el fluir del habitante en una experiencia vital deseable. Me parece, ¿no? Es como, es eso. Es la cuestión de la experiencia más. Vos lo más de lo dijiste. vivencial, digamos. Claro, es vivencial. Bien. Bien de la experiencia, bien. Bien de la experiencia, sí, la otra es como cuantitativa, una sería como cuantitativa y otra cualitativa. Ya está. Claro, bueno, a ver, la No del es para catálogo decirlo así, pero es como para que a mí me quede en la... La del Yo para que catálogo tenga- es cualitativa también, es súper cualitativa. Lo que pasa es que está parada absoluta, no absoluta, pero en gran parte en la razón, en un intento de armar una taxonomía sistemática. Me parece que es una descripción súper completa de la del catálogo, pero después hace falta ese otro condimento emocional, que no lo puede tener el catálogo, porque la mirada de Yangel es muy subjetiva. Y el catálogo siempre, a ver, con el tiempo fui aprendiendo la idea de que no existe nada objetivo. Es una falacia. Todo es subjetivo porque somos todos sujetos mirando los fenómenos, pero hay como un intento de acuerdo intersubjetivo o de un intento de hacer objetivo, hay un intento de hacer objetivo en el catálogo, taxonomizando, sistematizando. Por eso dije esto de normalizar o de poder comparar o de poder medir, aun cuando es cualitativo. En cambio, la de Yangel ya transita por otra cosa, que es más por una experiencia, que tiene que ver con esta otra cosa. También hay acuerdos, hay como unas objetivaciones, porque si no, no podríamos transmitir unos mensajes, pero me parece que Yangel habla sobre la experiencia. Es hermenéutico, es descriptivo, ¿viste? Describe, me parece. Bien. Bueno. Bueno, después paso a visitar por allí. Bueno. Es de los 4 que tenía así, bueno, se está grabando, pero bueno, ahí yo comparto